Príncipes asmoneos. Los macabeos. Los ejércitos del victorioso Alejandro, llamado el Grande, extendiéronse como una poderosa ola triunfal sobre los países del Oriente. Nadie podía resistírsele. Cuando Alejandro sintió que se aproximaba su fin, convocó a las personalidades de su imperio y de los países recién conquistados y dividió entre ellos el poder. Surgieron así muchos estados, llamados los estados de los diadocos. Palestina encontrábase entre dos grandes países, Egipto y Siria. Largo tiempo disputáronse los generales de Alejandro ese pequeño territorio, hasta que Antíoco el Grande unió a la Palestina con el último país nombrado. A los judíos que encontró en Tierra Santa tratálos amistosamente y les permitió vivir de acuerdo a sus leyes. No introdujo ningún cambio en el templo, y no les obligó a hacer nada que no estuviese de acuerdo con los preceptos de su Dios. Después de su muerte sucedióle en el trono su hijo. Llamábase Antíoco Epífanes, y era un hombre joven y gallardo. Al poco tiempo de ocupar el poder, Antíoco Epífanes inició un viaje por su imperio. En todas partes a donde llegaba, el pueblo lo recibía de rodillas. Visitaba los templos y le ofrecían allí sacrificios. Era adorado como un dios y llevaba sobre su frente la corona de laurel del triunfador. Por las noches realizábanse en su honor escenas de pugilato. Se sentía como en su patria. Él y sus acompañantes comían tendidos en muelles canapés y antes de escanciar el vino vertían un poco sobre el suelo, en honor de los dioses. Bailarinas y cantores le ayudaban a matar el tiempo. Dondequiera que fuese reinaban los modales y las costumbres de los helenos. No había ciudad que no tuviese sus ídolos reverenciados por el pueblo, y templos griegos se levantaban en calles y plazas. Antíoco pasó de Siria a Palestina. «Señor», dijéronle sus compañeros de viaje, «las montañas de Palestina son como las montañas de Siria, los árboles de Palestina son también como los árboles de Siria, pero los hombres de Palestina son judíos, y de ellos no conseguirás que se te sometan». El rey fue, pues, al país de los judíos lleno de cólera y de malas intenciones para con ellos. Cuando arribó a Jerusalén, saliéronle al encuentro los sacerdotes ataviados con sus blancas vestiduras y cubiertos con las insignias de sus cargos. Le rindieron homenaje, le ofrecieron de regalo diversos utensilios de oro, pero no se hincaron de rodillas. Al ver la magnitud de las dimensiones del templo, el oro de su cúpula y el mármol de sus columnas, pidió que se lo mostraran por dentro. Una vez en el interior, le señalaron una puerta que conducía al santuario de los santuarios. El sacerdote que acompañaba al rey le dijo: «Solo el gran sacerdote puede penetrar en él, y nada más que una vez al año». El rey agregó: «Quiero ver las imágenes de vuestros dioses». «No tenemos imágenes», repuso el sacerdote. «Poseemos un único Dios, y es invisible». El soberano no pudo entenderlo. No vio en el templo un solo cuadro, una sola estatua, una sola imagen de ser fabulosa. Únicamente ornamentaciones sobre motivos florales y adornos de plata y oro, y fuera de eso nada. «¿Qué Dios terrible es el vuestro, que no se le puede ver?» El rey abandonó el templo excitado. Afuera esperábanle sus acompañantes. «Organizad juegos de circo para mañana», dijo. «Deseo un poco de distracción después de haber presenciado esta tragedia del templo de un dios invisible». «Señor», explicáronle sus acompañantes, «en la tierra de los judíos no hay circos». «¡Qué pueblo endiablado!», exclamó el rey. «Este país se encuentra bajo un sortilegio. ¿Es mío realmente? ¿Reino yo aquí o reinan los sacerdotes?». Al otro día aparecieron anuncios en las paredes que llevaban el sello del rey Antíoco Epífanes, y en los que se hacían públicas las siguientes prescripciones. 1. Una nueva legión militar se establecería en Palestina. 2. En la plaza del templo se erigirían estatuas de los dioses griegos. 3. En todas las plazas levantaríanse altares en honor de los dioses y los transeúntes deberían rendirles homenaje al pasar. 4. Se construiría de inmediato un gimnasio, un estadio en el cual los jóvenes, desnudos de cuerpo, aprenderían los ejercicios de los griegos. 5.
quien se opusiese a las órdenes del rey sería desterrado o condenado a muerte. El público se congregó delante de los carteles y pronto se produjeron ásperas discusiones. «Tiene razón el rey», exclamó un mancebo. «¿Por qué no somos como los griegos? ¿Por qué nos prohíben presenciar espectáculos de circo? ¿Por qué no nos dan sus dioses?» «No blasfemes», respondióle un anciano. «Nuestro Dios nos ha sacado del Egipto y nos salvará de toda ignominia». «Sí, nos salvará», repuso el joven con sorna. «Nos hace vivir una existencia gris, de días tristes. Queremos ser como los griegos, amar la vida, el vino y la alegría, las canciones y la lucha». «Queremos ser, en efecto, como los griegos», confirmaron algunos. Y otros contestaron: «Vergüenza para vosotros, traidores de Israel». De ese modo siguió el cambio de opiniones hasta que se enardecieron los ánimos. Si no se hubieran presentado oportunamente los guardias griegos y disuelto el público reunido, se habría originado una pelea sangrienta. Ese día produjéronse discusiones en casi todas las familias. Muchos judíos querían abandonar la fe de sus padres y se sentían felices porque el rey había impartido esas órdenes. Epífanes, decían y traducían el apelativo al hebreo, el semejante a Dios. El nombre le cuadra, pues es como un Dios, y nosotros lo adoraremos como nuestros antepasados han adorado a Jehová. Las personas devotas, en cambio, permanecían en sus casas o escuelas y guardaban silencio, abrumadas de tristeza. «Dios nos ha castigado», quejábanse los ancianos. «Qué terrible sino. Dios nos castiga por medio de Epífanes». Mas los creyentes jóvenes no podían soportarlo con resignación. «Epífanes», gritaban. «Mejor sería llamarlo Epímanes, el loco, pues este dios Epífanes no es sino un loco megalomaníaco». De ese modo se conversaba en las casas de los judíos. Los unos querían obedecer al rey y traicionar al propio Dios, y los otros ser fieles a su Dios y adorarlo en secreto. Pero había también muchos que estaban dispuestos a luchar y a morir por Jehová. La legión de soldados sirios ocupó el país. Los sacerdotes abandonaron el templo, en el cual habían sido erigidas las estatuas de los dioses griegos. 2 grandes incensiarios se instalaron en el lugar bajo el cuidado de varios guardias. En todas partes se veía la misma escena: estatuas, incensiarios y soldados. Palestina entera quedó cubierta de ídolos. Las primeras semanas los judíos daban tímidamente largos rodeos para no tener que pasar por delante de las imágenes. Pero pronto se acostumbraron a ellas y después que el primer judío de Jerusalén hubo hecho una reverencia a una estatua y quemado incienso en su honor, perdióse la vergüenza. En grandes grupos dirigíanse hacia los ídolos, se hincaban de rodillas delante de ellos y les ofrecían sacrificios, como si fuera una vieja costumbre israelita. Los jóvenes, a quienes la ley de los judíos imponía el pudor de su propio cuerpo, no dudaron más, y apenas abrióse el estadio acudieron a él, se desvistieron y participaron en las competiciones de los griegos. También en el estadio se había erigido una estatua, y antes de cada encuentro los mancebos hacían una reverencia, ofrecían sacrificios y se encaminaban luego a la lucha. Los creyentes, en cambio, tanto los jóvenes como los viejos, abandonaron sus casas y se retiraron a las montañas. Las muchas cuevas del país les facilitaban cómodos refugios, húmedos, es verdad, e insalubres, pero en ellos se establecieron para no ser infieles a su Dios. De vez en cuando el rey concurría en persona a las competiciones. Cuando veía las estatuas en el templo o los encuentros pugilísticos en el estadio, se sonreía, porque sabía que el pueblo y la fe de los judíos quedarían en poco tiempo destruidos, si las cosas seguían de ese modo, y que entonces surgiría una nueva juventud educada en el espíritu de Grecia. «Los dioses de piedra», dijo una vez a sus acompañantes, «aniquilarán a este pueblo. Es una lucha silenciosa, pero cuando mi hijo herede mi trono, el pueblo judío habrá desaparecido. Serán griegos como nosotros». En su palacio impartía justicia. Los casos sumamente difíciles que los oficiales no podían resolver solos eran llevados a su presencia. Un día trajeron a una mujer y sus 7 hijos. «¿Qué sucede?», preguntó el rey. El soldado informó: «Esta mujer se resiste a comer carne prohibida por el Dios de los judíos». «¿Cómo te llamas?»,
preguntó el rey. Ella repuso: «Me llamo Hana. Prefiero morir antes que violar los preceptos de nuestro Dios». «No morirás», contestó el soberano, e hizo una seña a los guardias. «Matad al mayor», dijo. Hana se estremeció, con todo, llamó a su hijo. «Mantente firme. Morimos por nuestro Dios y nuestro pueblo». Tomaron al primogénito y lo mataron en presencia de la madre. «¿Probarás ahora esa carne?», preguntó el rey. Ella repuso: «Mis hijos y yo moriremos, pero no pecaremos». Mataron entonces al segundo, luego al tercero, y así sucesivamente hasta que hubieron muerto todos. Al final, como Hana se mantuviera en su resolución, la mataron a ella también. El rey abandonó después la sala. Ese día no quiso impartir más justicia. Le asombraban los judíos. Muchas veces había oído hablar de su heroísmo, pero jamás había prestado crédito a lo que decían. Hoy lo había visto por primera vez con sus propios ojos. Por primera vez creyó en la fuerza de ese pueblo extraordinario. Pronto debería recibir nuevas pruebas de ella. En el pequeño pueblecito serrano de Modaín vivía un anciano sacerdote de la familia de los Asmoneos, con sus 5 hijos. Llamábase Matatías. El nombre de sus hijos eran Johanán, Simeón, Yehudá, Jonatán y Eleazar. Los soldados del rey presentáronsele un día y le dijeron: «Sacerdote, síguenos al mercado». Sin decir una palabra, Matatías lo siguió acompañado de sus hijos. En el mercado levantábanse la estatua de un dios griego. «Sacerdote», dijo el soldado, «arrodíllate delante del dios ante quien te encuentras». Matatías repuso: «Aunque todos los pueblos obedezcan al rey, y cada uno de ellos renuncie al dios de sus antepasados, con todo, mis hijos y yo seguiremos manteniéndonos fieles a nuestro Dios». Apenas hubo dicho estas palabras, acertó a pasar un judío por delante de la estatua, se arrodilló y alzó la mano para incensar al ídolo. La ira adueñóse entonces del anciano, extrajo su daga y apuñaló al hombre en presencia de los soldados. Después arrojóse con toda su fuerza sobre la imagen pagana y destruyó el altar. Los soldados se quedaron tan espantados que no pudieron moverse. Matatías y sus hijos aprovecharon su inactividad para montar sobre sus caballos, que se encontraban cerca, e irse a las montañas. Conocían los caminos y senderos, las gargantas y cuevas, y nadie pudo dar con ellos. Escondidos en las sierras, prepararon el plan del levantamiento de los judíos contra Antíoco. En largas asambleas nocturnas reuníanse con sus secuaces a fin de celebrar consejo. Matatías sintió que se le iban las fuerzas, pero hasta el último minuto continuó pensando en la salvación de su pueblo. Cedió a Simeón la presidencia de las asambleas, pues era el más inteligente de sus hijos. Pero a Yehudá le encargó la dirección de la lucha, por ser el más fuerte y valeroso. Después exhaló el postrer suspiro, mas no quedó tiempo para lamentar su muerte. Los hombres se preparaban para la lucha, y a una seña que Yehudá el macabeo había convenido con ellos, salieron de sus escondites en las cuevas y descendieron al valle. En donde encontraban tropas de Antíoco, las aniquilaban. Destruían los altares, destrozaban los ídolos y barrían el país como un viento de tempestad. La rebelión se produjo inesperadamente y con suma rapidez. Las tropas sirias no alcanzaban muchas veces ni a oponer resistencia. Yehudá luchaba a la cabeza de los rebeldes como un león. Con un martillo abatía a los enemigos. Por eso lo llamaron Yehudá el macabeo, es decir, el martillero. En un gran avance triunfal atravesaron el país hasta Jerusalén. Los griegos retrocedían por doquier. La población respiraba aliviada y saludaba el paso de las tropas de los macabeos con júbilo. Cuando entraron en la ciudad santa, dirigiéronse en una manifestación de duelo al templo, que los sirios habían profanado y saqueado, y se pusieron enseguida a la obra de limpiarlo y renovarlo, después de lo cual celebraron con una solemne fiesta su reinauguración. Otra vez pudo bailar el pueblo en la plaza del templo de Jerusalén, tras largos años en que estuvo impedido de hacerlo, y agradecer a Jehová el milagro de su libertad. Fueron encendidas las lámparas sagradas, que ardieron 8 días seguidos,
a pesar de que solo había aceite para un día escaso. El pueblo y los sacerdotes quedaron tan profundamente impresionados por la maravillosa renovación del óleo de las lámparas que resolvieron festejar todos los años ese acontecimiento. La llamaron la fiesta de la inauguración, Hanukkah, y la celebraron 8 días seguidos. Los macabeos iniciaron un periodo de felicidad y de paz en Israel. Reinaron largo tiempo sobre el país, valerosa, juiciosa y devotamente.